Hola, en esta oportunidad continuaremos con la aplicación de gráficos estadísticos. En el video anterior hemos visto cómo podemos aplicar las tablas, la encuesta y el cuestionario en un estudio específico. Ahora sí, continuamos con la parte de los gráficos estadísticos. Empecemos. Vamos a tener que trabajar en este caso la representación de datos obtenidos en una encuesta mediante gráficos estadísticos. Este es el reto de esta segunda parte. Para lo cual nosotros debemos entender que el deporte es muy importante como un mecanismo para regular nuestras emociones. Entonces, para llevar una vida saludable es imprescindible activar nuestro cuerpo, porque así se activa también nuestro cerebro. No importa la edad, el deporte mejora el estado de ánimo de las personas. Y sí, mejor si se hace con confianza, porque esto es sinónimo de tranquilidad y por lo tanto de decisiones equilibradas. Esto nos acerca más a una vida saludable. Sin embargo, vemos personas con mal humor en los medios de transporte, como los buses, trenes, naves fluviales, personas que están con estrés o que siempre están a la ofensiva, dado que el tiempo que tardan en llegar a su trabajo o centro de estudios es demasiado y a muchos los hace poner de mal humor. Ante esta situación, representa los datos obtenidos en las encuestas de la clase anterior mediante gráficos estadísticos que sean pertinentes al tipo de variables. Entonces vamos a analizar y vamos a emplear los gráficos estadísticos en los datos ya recogidos. Pero para eso, recordemos un poquito sobre los gráficos estadísticos que ya lo hemos estudiado. Empezamos con un gráfico circular. No olvides que el gráfico circular, para elaborarlo, lo primero que tienes que hacer es tener una tabla. Aquí tenemos una tabla como ejemplo. Entonces, en el gráfico circular, primero trazas una circunferencia. Ubicas el centro y trazas el radio. Y en función a este radio, ubicas tu transportador y en este caso vas sectorizando cada parte en relación a las frutas, la tabla que tenemos. Manzana, como lo que se le asigna a manzanas en magnitud en grados es de 72, entonces nosotros vamos a sectorizar hasta el 72. Ubicamos el 72, trazamos una línea y ahí tenemos el sector que le corresponde a las manzanas. Ahora sí, vamos a ubicar las peras. Trazamos de nuevo el transportador y asignamos 97,2 grados al transportador. Y ahí tenemos el sector que corresponde a pera. Vamos con las uvas, ¿sí? Giramos el transportador y medimos 82,8 grados, aproximadamente 89. Y ahora sí, 83, perdón, ahí tenemos el sector correspondiente a uva. Ahora sí, melón, giramos el transportador y medimos 61,2 grados y ahí tendríamos el sector para melón. Ahora sí, vamos ubicando qué corresponde a cada sector: manzana, pera, uva, melón y piña. Su frecuencia en cada caso es de 6, 8, 7, 5 y 4. Y dentro de cada sector le asignamos un porcentaje que sería el 20%, 27%, 23%, 17% y 13%. A cada sector le asignamos un color y así tenemos nuestro diagrama circular. ¿Ok? Este es un pequeño repaso que nosotros ya lo habíamos analizado en clases anteriores. Listo. Ahora sí, recordemos elaborar un histograma. Para elaborar un histograma, tenemos aquí dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. En el eje vertical siempre ubicamos las frecuencias, mientras que en el eje horizontal, la variable, ¿sí? Con sus respectivos intervalos. Y ubicamos intervalos con frecuencia en donde a cada uno le asignamos un porcentaje para poder darle una mejor lectura. No olvidemos que en la parte inferior siempre tenemos los intervalos. Eso nos sirve para poder tener nuestro histograma. Ahora sí, en función a este histograma yo puedo elaborar un polígono de frecuencias
ubicando los puntos centrales de cada barra en la parte superior, en el segmento de la barra superior, punto medio ubicamos y tenemos nuestros polígonos de frecuencia. No olvidemos que en la barra vertical están la frecuencia, en la horizontal la variable, y aquí lo podemos utilizar o confeccionar el polígono bajo dos mecanismos, utilizando intervalos o utilizando puntos medios. Muy bien, con este pequeño esbozo de cómo se construyen estos gráficos circulares, ahora sí los vamos a aplicar en relación a la encuesta que nosotros hemos aplicado. Aquí está la encuesta, estos datos ya se han recogido, entonces ahora sí lo que vamos a hacer es organizar. Entonces vamos a empezar a elaborar un histograma en relación a cuántas horas al día utilizas para desplazarte. Es decir, en relación a la pregunta número 2. Empecemos. Aquí ya habíamos elaborado esta tabla anteriormente, ya la teníamos lista. Entonces, en el video 1 hemos elaborado esta tabla. Ahora sí vamos a hacer el histograma. Trazamos nuestro plano cartesiano, el primer cuadrante. Ubicamos en la parte inferior la variable, que son las edades. Ubicamos los valores de los intervalos. ¿Ok? Y en el eje vertical, las frecuencias absolutas que van hasta el valor 16, ¿sí? Que son números de padres de familia. Aquí lo estamos dosificando de 2 unidades en 2 unidades. Y una vez que hemos ubicado los padres de familia con los intervalos, que son las horas al día que utiliza para desplazarse, empezamos a relacionar el primer intervalo, que va de 0,5 a 1, su frecuencia es 3, con un porcentaje del 5%, de 1 a 1,5 frecuencia 8, con un porcentaje del 15%, de 1,5 a 2, 9, con un porcentaje del 17%, de 2 a 2,5, 16, con un porcentaje del 30%, de 2,5 a 3, 12, con un porcentaje del 22%, y del 3 al 3,5, 4, con un porcentaje del 7%, y terminamos del 3,5 a 4, frecuencia 2, con un porcentaje del 4%. Y ahí hemos elaborado nuestro histograma. Y como podemos darnos cuenta en este caso, que la mayoría de padres de familia, el 30%, emplea entre 2 a 2,5 horas para poder desplazarse. Y solamente el 4% emplea 2 horas para desplazarse. ¿Sí? Emplea un tiempo de, entre 3,5 a 4 horas para desplazarse, que vienen a ser 2 padres de familia. Muy bien. Una vez que hemos elaborado nuestro polígono de frecuencias, vamos a hacer nuestro polígono vamos a elaborar ahora, ya teniendo la base del programa. Tenemos el mismo plano cartesiano, tenemos las edades, ubicamos los intervalos y el número de padres de familia. Así como hemos visto, lo hemos dosificado de 2 unidades en 2 unidades. Voy a poner como base el histograma que ya hemos elaborado. Ubicamos el punto central en la parte superior de cada barra, ¿sí? Y los unimos con segmentos punto a punto. Pero esta figura no es cerrada, entonces unimos los segmentos a la base, en este caso, que son los intervalos, y obtenemos la figura cerrada, obteniendo así el polígono de frecuencias. En este caso, este polígono lo hemos elaborado teniendo en el eje horizontal los intervalos. ¿Sí? Para eso previamente hemos elaborado el histograma. Sin embargo, lo podemos trabajar de manera directa, ya no trabajando con los intervalos, sino utilizando los puntos medios. Observemos, plano cartesiano, las edades, pero ya no voy a ubicar los intervalos en el eje horizontal, sino los puntos medios, es decir, 0,75, 1,25, 1,75 y así sucesivamente hasta llegar al 3,75. Puntos medios, ya no intervalos. Y en el eje vertical, el número de padres de familia, dosificados de 2 en 2. Y ahora relacionamos punto medio con frecuencia. 0,75, 3. 1,25, 8. 1,75, 9. 2,25, 16.
275, 12, 325, 4 y 375, 2. Unimos y vamos teniendo nuestro polígono de frecuencia. Juntamos a la base y ahora ya tenemos nuestro polígono de frecuencia. Entonces, mire, hemos trabajado con una variable cuantitativa continua. Ahora sí, vamos a trabajar una variable cualitativa nominal. ¿De acuerdo? Para eso habíamos trabajado con la tabla de la primera pregunta, que era ¿cuál es el principal motivo para desplazarte? Veamos. Aquí tenemos, pues, ¿no? Vamos a hacer un diagrama de barras para la pregunta número 1. Ya habíamos elaborado también esta tabla. Entonces, empezamos a trabajar. Ponemos nuestro plano cartesiano. La variable, en este caso, que es la razón por la cual va a participar, la hemos codificado a cada razón por el código A, B, C, D, E. Luego vamos a hacer una leyenda y tenemos el número de padres de familia, ¿no? En este caso, la frecuencia absoluta máxima es 34. Entonces lo vamos a multiplicar de 4 en 4 hasta llegar al número 36. Entonces, empezamos a hacer nuestro diagrama de barras. A, que corresponde a trabajo, 34 es su frecuencia. Y la volvemos a hacer el número 34, con su porcentaje del 63%. B, gestiones o trámites, 4, que representa el 7%. C, que corresponde a visitas a familiares o amigos, 4, que también corresponde al 7%. D, hacer deportes, 9, frecuencia, que corresponde el 17%. Y por último, otros, que es el código E, 3, que nos representa el 6%. Y así, nosotros tenemos nuestro diagrama de barras, pero falta aquí hacer nuestra leyenda, ¿no? Motivo de desplazamiento: A, trabajo; B, gestión o trámites; C, visitas a familiares o amigos; D, hacer compras; y E, otros. Muy bien. Entonces, en función a este diagrama de barras, ahora sí nos toca trabajar. Muy bien, ahora sí, toca ver la evidencia que tienes que presentar esta semana. Atento, esta semana tienes que presentar 2 tablas y 2 gráficos, como mínimo. Dice lo siguiente: organiza una tabla de frecuencias y un gráfico para las edades de los padres de familia encuestados. Organiza una tabla de frecuencias y un gráfico para la pregunta número 3 de los padres encuestados. Ojo, estas edades te las doy a continuación y la respuesta a la pregunta número 3 también te la doy a continuación, de tal manera que tú puedas organizar estas tablas y hacer los gráficos pertinentes. Veamos cómo vas a hacer tus evidencias. Primero, te pido que organices una tabla de distribución de frecuencias y un gráfico para las edades de los padres de familia. De esta manera teníamos la edad de los padres de familia en años. Entonces, estas edades aquí las tienes, las edades de los 54 padres de familia. Con estas edades, entonces tú armas tu tabla y elaboras el gráfico pertinente. Ahora bien, vas a organizar una tabla de frecuencias y un gráfico para la pregunta 3 de los encuestados. La pregunta 3 está en relación a organiza los datos en relación al modo que afecta el tránsito a tu salud. Esta es la pregunta. Y aquí la pregunta expresamente decía lo siguiente: ¿qué ejercicio físico realizas? Y en este caso los 54 padres respondieron de esta manera: problemas de estrés 14, dolores 12, problemas respiratorios 5, contracturas musculares 10, problemas de insomnio 7, entre otros 6. Entonces no olvides que aquí sumas 54 padres de familia. Con estos datos tú vas a elaborar una tabla y vas a realizar el gráfico pertinente. Aquí te doy más o menos un ejemplo para cada variable. Empecemos con la pregunta. Organizar los datos en relación a la edad de los padres de familia. Aquí tenemos las edades de los 54 padres de familia. Como tienes estas edades, tú tienes que hacer una tabla, en este caso para una variable cuantitativa continua. Aquí tienes que calcular el rango, la amplitud, los intervalos, ¿sí? Hacer los intervalos con sus respectivas frecuencias y elaborar este tipo de tabla.
Eso sería para la primera pregunta, ¿no? En relación a la edad de los padres de familia. Y para la siguiente tabla, y luego tienes que elaborar acá su gráfico. Puede ser uno o dos, de repente puede ser un histograma y un polígono para esta primera tabla. Y la segunda tabla que te estoy pidiendo es en relación al modo que afecta el tránsito tu salud. No, aquí tenemos la pregunta y acá están los datos ya obtenidos. Con estos datos, como es una variable cualitativa continua, entonces tienes que hacer un ejemplo similar. Aquí te presento, ¿no? Si tienes frutas, elaboras esta tabla. Entonces, con esos datos elaboras este tipo de tabla. Y luego puedes hacer aquí un diagrama circular y un diagrama de barras. Muy bien, a trabajar. Esto ha sido todo por esta semana. Y organiza tu tiempo para que puedas hacer un trabajo de la mejor manera como tú lo sabes hacer. Hasta la próxima.